desde dónde se enteraron, a través de qué red social es la que tal vez más nos están siguiendo y pues qué otros temas también les gustaría que como ISOP y la Asociación Ecuatoriana puedan tocar. ¿Listo? Muchísimas gracias por estar aquí a todos. Muy buenas noches. Les agradezco la puntualidad. Este webinar ahora tiene como tema farmacovigilancia, oportunidades y retos desde la percepción de la Asociación por la Salud Ecuatoriana, Medicamentos y Seguridad del Paciente, ASEMS, y tenemos hoy a una extraordinaria ponente, ¿no? Que nos está acompañando el día de hoy. Ella es la doctora Cándida García. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí. Ella es bioquímica farmacéutica, tiene máster en farmacia en mención de farmacia clínica, tiene experiencia en gestión e implementación de farmacovigilancia y tecnovigilancia, es miembro de ISOP, capítulo latinoamericano también, por eso la tenemos aquí, y por supuesto de ASEMS. Bienvenida, doctora Cándida, muchísimas gracias por estar aquí. Para nosotros es muy importante y emocionante poder escucharla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Heli, por la presentación. Buenas noches con todos. Creo que el día de hoy nos reunimos justamente para hablar de un tema que a los presentes nos apasiona, que es la farmacovigilancia. El tema que les voy a presentar es farmacovigilancia, oportunidades y retos. A lo largo de la presentación, pues iremos tratando tópicos relacionados a la farmacovigilancia, pues que de cierta forma tenemos o compartimos con con los países vecinos y los que somos parte de la TAM, de la ISO. Entonces, muchas gracias por estar aquí y esperemos que esta webinar pues sea de provecho para todos. Como aviso de responsabilidad, las opiniones expresadas en esta presentación son exclusivamente del autor y no reflejan la opinión de la ISO o de ASEMS. Bueno, para iniciar este webinar, hablemos sobre la importancia de la farmacovigilancia en la seguridad del paciente. Como sabemos, la farmacovigilancia es la ciencia y las actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y prevención de los eventos adversos relacionados con los medicamentos. Em, como definición, pues nos habla mucho o nos dice mucho ya en lo que la farmacovigilancia se centra. La importancia va determinándose o tomando en cuenta lo que es o hace referencia a la detección temprana de los riesgos, ¿sí? A estos riesgos o eventos que se presentan cuando hay reacciones adversas, fallos terapéuticos, errores de medicación, lo cual nos puede llevar a una detección de señales y posterior evitar un daño a la población. El uso seguro de medicamentos, la farmacovigilancia nos permite hacer un monitoreo continuo de lo que hablamos, la seguridad del medicamento en cuanto a su riesgo-beneficio, a la mejora de calidad en la atención de salud. Con la farmacovigilancia, netamente estamos hablando un bienestar para el paciente. Eh, con esta información que se va proporcionando, pues nos permitimos o se permite llegar a esta calidad de atención en cuanto al uso de medicamentos. La toma de decisiones sanitarias, pues con una base de datos o una información científica obtenida a través de la farmacovigilancia, se permite que las autoridades regulatorias y así como los profesionales de salud tengan información eh, para tomas de decisiones correctas o adecuadas con los medicamentos, por ejemplo, usos inadecuados o indicaciones de los medicamentos o incluso retiro del mercado de medicamentos que pueden causar un daño o que están causando un daño en la población. La protección al paciente, pues, siempre será el pilar, uno de los pilares fundamentales de la farmacovigilancia, asegurar
que los medicamentos no causen o minimizar los daños que pueden causar al paciente. Y el impacto a la salud pública, la farmacovigilancia, pues nos permite evitar estas reacciones adversas que causan daño a la población y también impactan en la parte sanitaria, ya que muchas de las reacciones adversas pueden ser prevenibles, pueden evitar alargar estadías en el hospital e incluso también evitar la muerte. Ahora, como impacto de las reacciones adversas, siempre es bueno tener una referencia, ¿no? De lo que ya está escrito, de lo que ya ha pasado, para entender este impacto de las reacciones adversas que tiene en nuestra población. En el 2023, la OMS señaló que cada año más de 1,5 millones de personas fallecen por algún problema relacionado con medicamentos, convirtiéndose ya esta problemática convirtiéndose estas reacciones adversas en un problema de salud pública. Asimismo, estudios realizados en base a la información proporcionada por el UPSALA Monitoring Center en relación a la base de datos que manejan ellos, la tasa de mortalidad relacionada con los eventos adversos a medicamentos por cada 100.000 habitantes aumentó de 2,05 en el 2001 a 6,86 en el 2019. Es una cifra que nos dice mucho que la mortalidad por reacciones adversas incrementa, ¿sí? En estos años o en estos cortes que se realizó el estudio. Las reacciones adversas adicionales son responsables del 10% de las consultas ambulatorias. O sea, vamos al médico o se va al médico por alguna reacción adversa que se tuvo por un medicamento. Son la quinta causa de muerte en los pacientes hospitalizados. Son cifras considerables, sobre todo también porque tienen un impacto en la parte de los costos, ¿sí? Un paciente que prolonga su hospitalización, eso da un impacto en la parte de la salud pública. Ahora, como referencia, o recordando un poquito cuál es la evolución de la farmacovigilancia a nivel global, tenemos, o bueno, he tratado de hacer referencia a algunos hitos que marcaron el nacer de la farmacovigilancia. Tenemos que la farmacovigilancia inicia hace unos 169 años, ¿sí? En 1848 por el uso del cloroformo. Este se utilizaba como anestésico para tratar algunas patologías que presentaban los pacientes. Justamente nació o se determinó que el cloroformo causaba la muerte en el uso de los pacientes con un joven que le anestesiaron y justamente era por una patología de extracción de una uña del pie. Entonces se produjo la muerte. En ese entonces pues, había una revista, The Lancet, esto es en Inglaterra, ¿sí? Que se interesó en este caso y empezó a documentar y pidió a las sociedades, a los médicos de la época que notificasen esta situación. Entonces, fue que posterior esta misma revista publicó en 1893 el caso ya de la muerte por uso del cloroformo. Entonces, de cierta forma, este es un hito donde marca ya la publicación de un evento que causa la muerte por el uso de un medicamento, bueno, que en ese entonces el cloroformo le tomaban como este anestésico. En 1937, esto también fue un hito que marcó a la farmacovigilancia o el inicio de la farmacovigilancia en Estados Unidos, el uso del elixir de la sulfanilamida que contenía dietilglicol, ¿sí? Esta también fue una situación grave, ya que causó como aproximadamente la muerte de 100 personas, pero marcó un hito en la parte regulatoria incluso de la farmacovigilancia, la necesidad de realizar estudios o que presenten estudios de la seguridad de los medicamentos, de la toxicidad,
¿sí? Y exigir que las farmacéuticas empiecen a demostrar estos aspectos para evitar, ¿no es cierto?, estas muertes por un uso de un excipiente, que fue el caso del etilenglicol. Bueno, en 1961 se produjo la tragedia con la talidomida, como ya todos conocemos, pues creo que este es el dato más relevante o o la parte que referenciamos con el nacimiento de la farmacovigilancia, pues es el caso de la talidomida. Que esto fue, los primeros reportes datan en Alemania, cuando se produjeron el nacimiento de los niños sin sus extremidades. Más de 10.000 niños fueron afectados con el uso de la talidomida. Y aquí ya también marcó este hecho de notificar o de hacer un estudio de post comercialización de los medicamentos. Se empezó a manejar la notificación espontánea de reacciones adversas ya de una forma organizada, ¿sí? Y regulada. En 1964 ya se instauró la tarjeta amarilla en el Reino Unido. Como ustedes, bueno, como todos sabemos, pues la tarjeta amarilla ya es un distintivo a nivel universal de hablar de eventos adversos con el uso de medicamentos, y esta ficha amarilla pues es la que nos permite reportar los mismos. Ahora, en cuanto a lo que es la Organización Mundial de la Salud, en relación con la farmacovigilancia, pues en 1968 se instituyó el programa de la OMS para la Vigilancia Internacional de Medicamentos, en los cuales participaron 10 países, ¿sí? Los de citado: Australia, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Canadá, Irlanda, Suecia, Dinamarca, Nueva Zelanda y Países Bajos. Pero fue la OMS que delegó a Suecia para establecer el Uppsala Monitoring Center, ¿sí? Posterior, la OMS delega el UNC la gestión del programa y la base de datos mundial de reacciones adversas, que es la VG-Base. Como sabemos, pues la base de datos VG-Base es el que alimenta o es el repositorio donde están todas las reacciones adversas que se presentan a nivel mundial, obviamente alimentadas por las agencias de los países miembros, ¿sí? Que, em, que colaboran obviamente con el UPSALA. Este programa internacional es un centro colaborador fundado en 1978. Es una organización independiente, autofinanciada y sin fines de lucro, que coordina el Programa Internacional de la Farmacovigilancia, conformado por la Red Global de los Centros Nacionales de Farmacovigilancia. Aquí lo que les presento es poco la organización, ¿no? Cómo está estructurado el UPSALA. Este promueve la seguridad de los medicamentos y la seguridad del paciente en todo el mundo. Nos permite también referenciar el cómo se maneja también la farmacovigilancia. Luxala ha facilitado a muchos de sus miembros, bueno, a los países que somos miembros, con información, como decía, el acceso a la VigiBase, ¿sí? A las bases de datos nacionales que al final se comparte con el UPSALA. Entonces, toda esa logística de comunicación de lo que son las reacciones adversas. Hasta la actualidad tenemos como miembros del UPSALA 161 países y miembros asociados 21 países. En Latinoamérica, el primer país que se añadió al Uppsala fue Costa Rica en el 91, y los últimos que se anexaron fueron República Dominicana, Honduras y Nicaragua en el año 2020. Sí, esto es un poco de referencia de los países que se han ido sumando, ¿no? Al Uppsala. Ahora, hablar un poquito de la Sociedad Internacional de Farmacovigilancia, el ISO. ¿Sí? En 1992 se fundó la Sociedad Europea de Farmacovigilancia,
que posteriormente pasa a ser la Sociedad Internacional de Farmacovigilancia. Es una sociedad profesional, independiente y sin ánimo de lucro, fundada en el año 2000. Igual, esta es una función similar al Uppsala, que promueve el uso seguro y eficaz de los medicamentos y mejora la salud pública a nivel global. El ISOP está formada por 14 capítulos o está organizada por capítulos, por 14 capítulos hasta la fecha. Esta organización atiende a una necesidad geográfica. Sí, así Doctora, es. disculpe que le interrumpa. Dígame No sé usted. si soy yo o no se puede ver la presentación. Por favor, me ayudan confirmando por el chat si se puede ver la presentación, solamente soy yo o si es todos. Buenas noches. Sí, efectivamente no se ve la presentación. Gracias, gracias por la Ya, confirmación, Lady. Ahora, sí espéreme, se por ve, favor, se Sí se ve estoy. la ve. presentación. Sí, ¿Sí se sí ve? lo ves. A ver, Sí, volvemos a tiene de intentar. título Sociedad Internacional de Farmacovigilancia, ISOP. En 1992 se fundó la sociedad. Sí se ve. Em, Bueno, ahí por favor por el chat a ver si, ¿cómo estamos? Algunos lo vemos y algunos no. Por acá dice si se ve, yo sí veo. Ok, perfecto. Sí se ve, doctor. Entonces, nada, ya, muchas continuemos. Muchas gracias. gracias. Ya. Como les decía, estos 14 capítulos del ISOP están formados netamente por una distribución geográfica, ¿sí? De organización. Nosotros pertenecemos, bueno, al capítulo latinoamericano del ISOP, ¿sí? Este fue fundado en el 2009, ¿sí? Promueve la seguridad de los medicamentos y la protección del paciente de la región. Trabaja en estrecha colaboración con las sociedades nacionales de farmacovigilancia y esta es una característica única que tiene el capítulo latinoamericano, trabajar con las sociedades, ¿sí? Las sociedades que están, como decía Heli al inicio de la presentación, las sociedades que estamos formando parte o trabajando con ISOP, el capítulo latinoamericano, es la Asociación Argentina, la Asociación Centroamericana, tenemos el Grupo de Farmacovigilancia de Brasil, tenemos la Asociación Colombiana, tenemos la Asociación Chilena, tenemos la SEMS, que es la Asociación Ecuatoriana, tenemos la Asociación Mexicana y la Asociación Peruana. Son sociedades en las cuales participan un grupo multidisciplinario de profesionales de la salud encaminados al bienestar o la seguridad del paciente a través de la farmacovigilancia, ¿no? Que es uno de los tópicos en los que estamos enfocados. Y trabajar con la ISO, pues, nos permite generar alianzas, ¿no es cierto?, en cuanto al manejo de información en las capacitaciones continuas, justamente el motivo de este webinar, ¿sí? Y estar conversando de problemas que muchas de las veces son problemas que se repiten en cada uno de los países, que tenemos en común, por decirlo así, y trabajar en conjunto permite buscar también soluciones eh, que sean viables para cada uno de nuestros países. Ahora, hablemos un poco de la evolución de la farmacovigilancia en Latinoamérica. La farmacovigilancia en Latinoamérica empezó más o menos en los años 90 como un sistemas incipientes y poco estructurados, así como todo proceso cuando inicia, eh, con un subregistro de reacciones adversas. O sea, que no había un reporte adecuado o notificaciones adecuadas de las reacciones adversas. Pero les voy contando ya un poco un antecedente que es un problema latente, o sea, es una problemática que todavía tenemos en los países de Latinoamérica. Y bueno, y eso también sería no solo en Latinoamérica, sino en los países del resto del mundo.
es una escasa cultura de notificación. Una cultura implica no solo un conocimiento de una ciencia o un conocimiento de una actividad, sino es la percepción, cómo la manejamos, qué es lo que entendemos de la farmacovigilancia, qué es lo que sabemos o qué es lo que nos enseñaron. Entonces, una cultura de notificación implica algunos factores, ¿sí? Los cuales pues se vuelve ya en una problemática que tenemos en la actualidad. La integración del programa internacional, pues, como les dije, son 161 países que ya somos parte, sí, de la farmacovigilancia. Y al inicio, pues, en Latinoamérica se inició propiamente, pocos países se fueron integrando o paulatinamente se fueron integrando al programa internacional. Eh, en el año 2000, eh, a ver, el proceso de farmacovigilancia ha sido evolutivo, ¿no es cierto? Para el 2000 ya tenemos la creación de centros nacionales de farmacovigilancia. Se suman más países al programa internacional, como les comentaba. Ya hay un desarrollo de normativas sanitarias, pues las normativas sanitarias facilitan o nos han ayudado en cuanto a la aplicación de la farmacovigilancia, ya con una política de lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer o normar estos procesos, pues facilita y orienta también a los profesionales pues, y a las organizaciones de cómo hacer el proceso de una forma más organizada. Se empieza a exigir la notificación de reacciones adversas a medicamentos, ¿sí? Exigir en el, no a obligar, pero sí a tener más una claridad y saber que notificar una reacción adversa es ayudar a un sistema de farmacovigilancia que posterior pues, va a ser un beneficio para el paciente. Tenemos que en el año 2010 la farmacovigilancia se fortalece mucho más con la implementación de las buenas prácticas de farmacovigilancia. Estas buenas prácticas ya no solo habla de un sistema o de una actividad de farmacovigilancia aislada, ya empezamos a hablar también de calidad. Es algo que fortalece a la farmacovigilancia porque estas buenas prácticas ya nos dan directrices más claras de cómo hacer el proceso. ¿Sí? Incluyendo aquí la parte de lo que es una infraestructura, de lo que es el personal, ya orienta de una forma más clara de cómo hacer el proceso. Entonces, la implementación de las buenas prácticas contribuyó y contribuye grandemente pues, en el proceso de farmacovigilancia. Mayor participación de hospitales y profesionales de salud es justamente pues la participación de los profesionales de salud en el proceso es bastante importante. Las regulaciones se vuelven más estrictas para la industria farmacéutica, ¿sí? Como miembros o la participación de estos sistemas de farmacovigilancia es un sistema bastante participativo en cuanto a no solo al profesional sanitario, no solo a las agencias reguladoras, sino también a la industria farmacéutica, a los pacientes, a las universidades, etcétera, en los cuales estamos inmersos dentro de este proceso. Ahora, como retos regionales, tenemos que la infranotificación de reacciones adversas a medicamentos. Como les estaba comentando, es una problemática, bueno, desde el inicio se presentó y se mantiene. Este estudio que se realiza en el 2023 nos da una cifra bastante alarmante, por decirlo así, que se notifica entre el 2 y el 4% de todos los eventos adversos que se presentan con los medicamentos y el 10% de las reacciones adversas graves. Entonces, son cifras que no solo se presentan en Latinoamérica, sino son cifras
que se mantienen o se presentan a nivel mundial. La falta de notificación de reacciones adversas que se presentan en los diferentes países con el uso de los medicamentos. El rol del profesional de la salud, como profesional de salud aquí nos estamos haciendo referencia a lo que son los médicos, enfermeras, farmacéuticos y el personal en sí tiene alguna relación, ¿no es cierto?, con lo que es la atención del paciente. Entre el rol del profesional de salud, hablamos que es la piedra angular, ¿sí?, de un sistema de farmacovigilancia. Porque si bien es cierto, los programas, las buenas prácticas nos han ayudado a cómo hacer el proceso, a tener implementado el proceso de farmacovigilancia, pero si no tenemos notificaciones de eventos adversos, el proceso se está quedando simplemente como administrativo o como un proceso instaurado, pero que no está siendo ejecutado. Los profesionales de salud, nosotros tenemos un rol muy importante en la farmacovigilancia. Estudios nos indican que el 52,2% tiene conocimientos inadecuados sobre farmacovigilancia. Es un número bastante alto. El 86,6% desconocen del impacto que tiene la farmacovigilancia en la salud de la población. Entonces, aquí nos da ya cifras alarmantes de que un conocimiento inadecuado de la farmacovigilancia, pues lleva a que yo no realice una notificación, que yo no realice este aporte de las reacciones adversas a una base de datos internacional, el cual va a ayudar a minimizar a minimizar el riesgo que se puede presentar con los medicamentos, el uso racional con los medicamentos. Entre los retos, también tenemos lo que es la falta de cultura en la notificación. Y como les decía en la diapositiva anterior, una falta de cultura conlleva muchos factores. Hay muchos factores que se relacionan con este punto. Y es el conocimiento que les decía que es una problemática que se repite en muchos de los países. Ya está documentado, ya se han hecho estudios sobre que el conocimiento o el conocimiento insuficiente en farmacovigilancia nos lleva a no poder realizar una actividad. Aquí un hecho y un dato que es importante en considerar en cuanto al conocimiento, que muchas de las veces entendemos por definición qué es farmacovigilancia, qué es una reacción adversa. Pero no solo es saber por definición o entender un concepto, sino es em, entender cuál es la importancia que tiene la farmacovigilancia. ¿Por qué hacer farmacovigilancia? Entonces, un conocimiento más integral de por qué hago esta actividad y cuál va a ser el beneficio que se va a obtener. El tiempo por sobrecarga de trabajo, sobre todo en las partes hospitalarias, se maneja mucho el no reportar reacciones adversas. Y esto creo que también es una problemática que compartimos en muchos de los países. En las actividades que tiene que hacer un profesional sanitario y a la final eh, se termina complicando porque tengo que hacer otras actividades y tengo que hacer reportes de eventos adversos. Entonces, es un poco complejo también esta parte del tiempo. Ambientes profesionales para la discusión. Justamente no conversar sobre una reacción adversa que se presenta o que un medicamento está presentando reacciones adversas. Hacer una discusión científica entre colegas, entre una discusión entre diferentes profesionales de salud como médicos, farmacéuticos, enfermeros, dificulta también este ambiente o sobre todo como que fuera una parte aislada, ¿no? O sea, no reporto, pero tampoco tengo con quién decir pasó esto con este medicamento o está pasando con esto con este medicamento.
La notificación de reacciones graves. Tener a veces la percepción de que solo se reporta lo que es grave, ¿sí? Una reacción adversa grave, lo que causa daño o daño inminente o incluso la muerte al paciente. La responsabilidad legal, que es algo que también hace que se sienta como un temor a la notificación. Pensar de que si yo reporto una reacción adversa, yo estoy denunciando o yo estoy indicando de cierta forma que estoy haciendo algo mal, que por eso se presentó la reacción adversa. Entonces, esa percepción equívoca de que voy a tener alguna sanción por notificar una reacción adversa, pues es justamente lo que evita, ¿no? A la vez que también no realizar un reporte de una reacción adversa. La certeza para la notificación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no estoy seguro, o sea, tener la percepción de que tengo que estar seguro que el medicamento causó la reacción adversa y yo reporto. Cuando hablamos o se habla en la farmacovigilancia, pues que no hablamos de certeza, sino hablamos de sospechas. Hablamos de una sospecha de reacción adversa y que posterior a esta notificación habrá los estudios o los análisis de causalidad que determinarán eh, si el medicamento causó o no el daño al paciente. Entonces, estos parámetros o estos factores que se relacionan mucho con una falta de cultura por las percepciones. Por eso también les decía al inicio que no solo es saber un concepto, una definición, sino también es la percepción, es lo que yo sé del proceso. Y obviamente que cuando no está claro, pues nos llega a la infranotificación. Recursos limitados en algunos países, pues bien cierto es que los países desarrollados pueden manejar de mejor forma los recursos, sobre todo, y delegar instalaciones, personal, etcétera, para poder realizar el proceso correctamente. Y esto, pues, en países que no somos desarrollados, pues nos tarda más tiempo o nos dificulta instaurar el proceso de la farmacovigilancia. La formación continua se ha visto que la capacitación es una forma de mejorar esta falta de conocimiento, ¿sí? Pero no solo es una capacitación al profesional de salud, no solo es una capacitación a los diferentes actores, perdón, que se relacionan con la farmacovigilancia, sino es una intervención educativa. ¿Por qué una intervención educativa? Porque no solo, porque la intervención determina el problema, identifica el problema, perdón. Luego trabaja que cuál sería la mejor forma para abordar ese problema, ejecutarlo y luego hacer una evaluación. O sea, detecto el problema, ¿por qué no reportan el profesional sanitario, por ejemplo? Abordo la capacitación enfocada a ese problema, pero luego evalúo para saber cuánto eh, se entendió de lo que nosotros estamos queriendo indicar. Entonces ya no es simplemente capacitar, sino es entender al grupo poblacional o al grupo al cual nos estamos dirigiendo con una capacitación para que sea más efectivo, para, como justamente hablábamos esto de la cultura, abordar temas que no son netamente de conceptos, de definiciones, sino son actitudes, lo que sabemos, lo que escuchamos, etcétera. Ahora, hablemos de las oportunidades a nivel regional. Muchas de los retos que les presenté se vuelven también oportunidades. Claro que sí. Tenemos el ejemplo o como una oportunidad tenemos la inteligencia artificial, que es algo que está en auge, es algo que es la tecnología que ya está con nosotros. Entonces es lo que nos permite facilitar o facilita, por ejemplo, el manejo de bases de datos, ¿sí? Más eficiente, en menor tiempo y con mayor volumen de bases de datos de efectos adversos.
Tenemos el Big Data, que esta también nos permite integrar diferentes sistemas o diferente información, por ejemplo, de hospitales, de farmacias, de la industria, em, y realizar un mejor análisis con la información que se va recopilando de estos sitios. La participación del paciente es, si bien cierto, en las normativas nos indican que el paciente puede notificar una reacción adversa, de cierta forma ha sido un poco no tan trabajado, digamos, de esta área. Yo creo que ahí podemos hacer mucho para integrar al paciente para que reporte sus reacciones, para que reporte las reacciones adversas que sufre con el uso de los medicamentos. Pero lo principal es, o lo que se enfoca el sistema es en el profesional sanitario, justamente porque tiene mayor habilidad o mayor conocimiento en ciertas áreas que permite realizar el tema, ¿no? Pero bueno, como oportunidad es seguir incluyendo al paciente en los programas de farmacovigilancia. Los profesionales de salud comprometidos con el proceso, sí, y justamente son los que estamos aquí en este webinar. Los profesionales que creemos, que entendemos qué es farmacovigilancia, que podemos o que estamos contribuyendo en cada una de nuestras áreas, ¿sí? Para mejorar un proceso, siempre buscando ese fin común que es la seguridad del paciente. Las normativas sobre farmacovigilancia, pues esto también es una oportunidad debido a que las normativas también han ido evolucionando y se han ido también adaptando de acuerdo a las necesidades de la población. Estas normativas, pues, que se rigen o que se van actualizando de acuerdo también a lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Recuerden que ya fuimos de las entidades que manejan los procesos, entonces, por ejemplo, para Latinoamérica es importante directrices y mucho más cuando ya están normadas para poder realizar o facilitar los procesos. Tenemos la integración regional, las oportunidades, dentro de las oportunidades, pues, como decía, tener cada país ya tener no solo su organización o su asociación, sino también tener la parte regulatoria a lo que en integrar y conocer qué es lo que ocurre en cada país, y comunicar esa información, pues ya va a ser de provecho para toda la región. El trabajo conjunto con ISO, pues es esto, es tener la oportunidad de grupos de profesionales de la salud, de universidades, de estos profesionales de salud que están dentro de estas diferentes áreas regulatorias, de la industria, de universidades, pues permitirnos también compartir, ¿sí? Temas relevantes y buscar soluciones a problemas latentes que tenemos en la región. Incluir la farmacovigilancia en las universidades. Yo creo que este tema ya se ha vuelto imperante, es incluir dentro de un currículum la farmacovigilancia ya en pregrado. Si bien cierto, sí se toca en algunas universidades, sí tocan la farmacovigilancia, pero es algo como superficial, no es un tema central y mucho más en los posgrados, pues se ve poco. En realidad, cuando uno busca una especialización ya en farmacovigilancia, sobre todo en Latinoamérica, es un tema que no se encuentra con facilidad. Entonces, justamente estas necesidades de seguirnos capacitando o de entender los procesos, pues ya debería estar como una malla curricular dentro del pregrado y también obviamente en lo que es posgrado. Capacitar continuamente a los profesionales de salud, pero como les decía, no solo es capacitar, sino ya entender cuáles son realmente las necesidades en las cuales se debe trabajar con esta capacitación. Y estas capacitaciones, pues justamente es lo que también hacemos en este webinar, o sea, hablar sobre temas relevantes o hablar temas de interés para la región. Promover la cultura de la notificación.
Esto es seguir trabajando en lo que ya hemos hecho. Entonces, si es que identificamos ya los factores que se relacionan con la cultura de notificación, tenemos que seguir buscando la forma o las formas para mejorar esta cultura. Obviamente que nos lleve a a la notificación de eventos adversos, que es lo que buscamos o lo que se busca para seguir contribuyendo con la seguridad del paciente y con el uso racional de los medicamentos. Ahora, ya para ir terminando, les quiero contar un poco sobre la evolución de la farmacovigilancia en nuestro país, en Ecuador. En el 2011, el Ministerio de Salud Pública expide el reglamento de farmacovigilancia, pero fue como una normativa que estaba presente, pero que no estaba siendo ejecutada. Como tal, en el 2016, cuando la ARSA, que es la agencia reguladora en el Ecuador, se crea, se le da la potestad o se le designa para que realice el proceso de farmacovigilancia a través de una normativa. Empieza a haber como una revolución, por decirlo así, en cuanto a la farmacovigilancia. Incluso en el 2017 ya pertenecemos o formamos parte de la UPSALA. La ventaja de nosotros ser en Ecuador, la ventaja es que la farmacovigilancia está dirigida o llevada a cabo por el ARSA, que es una agencia que es adscrita al Ministerio de Salud Pública. De cierta forma, eso ha permitido que se den algunos avances o muchos avances en cuanto a la farmacovigilancia en nuestro país. Tenemos una normativa que se expidió en el 2025 que justamente sigue enfocándose en temas para una mejora de la farmacovigilancia. Entonces, en estos años ya ha habido incluso una actualización de normativa o una mejora de normativa, obviamente contemplando lo que nos dice estándares internacionales de la OMS para lo que es el manejo de farmacovigilancia. Se ha habido una implementación del Sistema Nacional de Farmacovigilancia, como les decía. En nuestra normativa habla de que la notificación de eventos adversos es obligatoria. Pero como les decía también, no solo es obligar, sino es entender por qué yo debo realizar una notificación de reacción adversa. En esta slide les presento unas láminas o una información que es obtenida del ARSA. Es una información pública en el cual presentamos estadísticas de la evolución de la farmacovigilancia desde el 2020, que iniciamos con el proceso, hasta el 2025. Hay un crecimiento en cuanto a lo que es la notificación de reacciones adversas. Todavía no es el número adecuado o esperado para la notificación de reacciones adversas, pero ha sido un largo trayecto o de trabajo, ¿no? Para ir obteniendo estas reacciones adversas. ARSA inició con una notificación de reacciones adversas en la tarjeta amarilla. O sea, llenábamos la tarjeta amarilla y mandábamos a un correo electrónico y llegaba al ARSA. Pero ahora uno de los cambios importantes también es realizar ya los reportes de forma a un sistema, a un programa, los cuales se denominan ARSAMED y ARSAVAC. ARSAMED para medicamentos y el ARSAVAC para vacunas. Entonces, esto ha contribuido bastante a agilitar los tiempos, a agilitar el proceso de notificación. Entonces, en este gráfico también podemos ver el ingreso de las notificaciones por el Vigi móvil, que incluso esta es una aplicación que también va al teléfono celular, que es del 63,45%, a diferencia de un ingreso manual de datos que es del 23,72%. O sea, hay una mejora, se evidencia, ¿no? Que los procesos van mejorando. Para ir concluyendo o como conclusión de este webinar, la farmacovigilancia se consolida como una disciplina científica en evolución continua, fundamental para la identificación, evaluación y prevención de riesgos asociados al uso de medicamentos.
El rol de los profesionales de la salud es determinante en el funcionamiento de los sistemas de farmacovigilancia. El fortalecimiento de la farmacovigilancia requiere la articulación y cooperación sostenida entre la sociedad nacional y organismos internacionales. Eh, lo que he presentado son datos o estadísticas o lo que ya está dicho o lo que ya está escrito. Pero lo importante de este webinar es entender de que problemáticas no solo es la que vive Ecuador, sino que vive nuestra región, incluso lo que vive el mundo. Los que estamos aquí somos creyentes o somos farmacovigilantes y entendemos que un proceso de notificación nos puede llevar a una seguridad a un paciente en cuanto al uso de medicamentos. Entonces, es importante pues que sigamos contribuyendo desde nuestras trincheras, como se dice, ¿sí? Para contribuir con este sistema y seguir mejorando con los problemas que ya tenemos. De eso se trabaja y se continúa con el sistema de farmacovigilancia. Gracias. No sé si tienen alguna consulta o alguna duda. Solo para finalizar nada más, quiero dar un agradecimiento especial a SEMS, a la sociedad que pertenezco, y a ISOP también Latinoamérica, en la cual también soy miembro, y a mi amiga Mónica Tarapuez, pues con el apoyo de ella, pues hemos sacado esta capacitación. Más que capacitación es un compartir de realidades que creo que muchas de las veces compartimos en los diferentes países. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Cándida, por la presentación, por la excelente presentación. En este momento no tenemos preguntas porque es una realidad que vivimos todos los países, es una realidad que compartimos los países y es un trabajo que todos los países estamos comprometidos a seguir haciendo. Muchísimas gracias, doctora Cándida. Muy buenas noches a todos. Espero que haya sido enriquecedor tanto como para mi persona y pues nos estamos conectando pronto en los siguientes cursos. Muchas gracias por la asistencia y muy buenas noches a todos. Muchas gracias.